Parashá 39, Jucac. Números Bemidbar 19.1 al 22.1. Significa regulación. Primera aliyá. Números 19.1 al 17. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: esta es la regulación de la Torá que Yahweh ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja sin falta ni defecto y que nunca se le haya puesto yugo. Este versículo dice que el mandamiento de la vaca roja es el juk o la jucá más importante de la Torá. Como hemos dicho antes, los mandamientos de carácter juk son los que no tienen una explicación lógica o clara en la Torá. Los mandamientos que tienen el nombre de juk o jucá están conectados de una manera especial con el Mesías. Como aquí tenemos la jucá por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este rito con el Mesías. Esta novilla tiene que nacer con un color diferente de las otras vacas. No puede tener pelos que no sean rojos. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, el Eterno hace que nazca. La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo un yugo. Los 3 años hacen alusión a los 30 años de la edad que el Mesías tenía cuando fue hecho un sacrificio para sin limpiar al pueblo. En el tiempo del segundo templo, la novilla fue comprada con los fondos recogidos en la recolecta anual del medio shekel. Con las cenizas de esas vacas se preparaban las aguas de purificación, que fueron guardadas en las casas de los sacerdotes por todo el territorio de Israel, para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante 7 días conforme al mandamiento. Se utilizaba muy poca ceniza para mucha agua, así que las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchos años. Según la Mishnah y el Midrash, en total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. Las cenizas de la primera vaca duraron hasta el tiempo de Ezra. Durante su tiempo se preparaba una segunda vaca. Durante el tiempo de Shimón Gesadik fueron quemadas 2 más y otras 2 fueron preparadas en el templo del sumo sacerdote Johanán. Después de él, hasta la destrucción del segundo templo, fueron quemadas 3 vacas. En total fueron 9. Es posible que la 10ª sea en relación con la venida de nuestro Mesías. Números 19:3. Y la daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. En el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos, enfrente de la entrada del templo, llamada la Dorada. Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Cedrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Ese puente se comunicaba directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Si hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado y tendrían que esperar 7 días más para poder ministrar. El puente evitaba el contacto con la muerte y así los sacerdotes y los levitas podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Ese altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, el altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla. No se podía comer de ese altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos. Hebreos 13, 10 al 13. Nosotros tenemos un altar del cual
no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Se habla aquí de nosotros en referencia a los judíos. Aquí hay una clara referencia al altar que todavía estaba en el Monte de los Olivos, donde fue escrita la carta de los Hebreos. En esa misma línea que llegó desde el lugar santísimo, pasando por los tres altares y subiendo hasta el Monte de los Olivos, nuestro Mesías Yeshua fue ofrecido como un sacrificio expiatorio por los pecados de Israel y las naciones. En algún lugar del Monte de los Olivos tenía que haber muerto para cumplir la imagen que proyectaba la sombra en el culto del templo. Números 19:4. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de la sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. El sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada al templo que se puede ver desde la mañana. Esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que entrar situado frente a la entrada del templo, en línea recta. Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante del Eterno, es decir, al oriente del lugar santo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera, en dirección al occidente. Por lo tanto, también el sacrificio del Mesías tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el Monte de los Olivos y no detrás del templo, como indican las dos tradiciones cristianas. La imagen que proyectaba la sombra no puede indicar un lugar detrás del Eterno, a espaldas del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante del Eterno para que sean agradables. Levítico 1:3. Si su ofrenda es de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante de Yahweh. Levítico 3:7. Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yahweh. Y Levítico 6:25. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la Torá de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Yahweh en el mismo lugar donde la ofrenda de ascensión es ofrecida. Es cosa santísima. Números 19:5. Luego la novilla será quemada en su presencia. Todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Toda la vaca es quemada, lo cual habla de la entrega total del Mesías Yeshua. Levíticos 19:6. Y el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Los tres objetos, madera de cedro, hisopo y lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego eran mezcladas con el agua para que sirviera de purificación. De esto se puede suponer que el madero horizontal sobre el cual el maestro fue colgado era de cedro. Es probable que Yeshua haya sido colgado en un árbol, posiblemente en una higuera que crecía en el Monte de los Olivos. Adán y Java tomaron hojas de higuera en el lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia, que probablemente estaba en el Monte de los Olivos, como lo dice Génesis 3:7. Yeshua maldijo una higuera cuando pasó por ese camino al entrar en la ciudad poco antes de su muerte, como está en Marcos 11:21. Estas cosas indican
que él pudo haber sido colgado en una higuera, y los dos ladrones en el mismo árbol, uno a la derecha y otro a la izquierda, como lo cita Lucas 23:33. Es lógico llegar a esta conclusión por el hecho de que cuando el soldado romano iba a romper las piernas de los tres colgados, se fue primero a uno de los ladrones y luego a otro, y finalmente llegó a Yeshua y vio que ya estaba muerto, como lo cita Juan 19:32 al 33. Si los tres hubieran estado en una línea con Yeshua en medio, no tiene sentido que el soldado haya saltado sobre el maestro para ir de un ladrón a otro. Lo más lógico es que hayan sido colgados como en un triángulo en el mismo árbol. El palo horizontal, sin embargo, parece haber sido de cedro, según este texto. El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos. Y aquí se usa otra vez para purificar de la contaminación de la muerte. Hebreos 9:19 al 22. Porque cuando Moshe terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la Torá, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo, y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salmos 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Juan 19:29. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, conectándola así con la liberación de Egipto, la purificación de Tzarat, que simboliza el pecado, la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte, y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mesías. En el comentario de la Parashá 28 Metzorá sobre Levítico 14:4 hay más detalles sobre el significado de los tres elementos usados para esta purificación. Números 19:9. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Es una ofrenda por el pecado. Las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Una parte fue puesta en el monte de los olivos. La otra parte fue colocada en el Gel, o el área que rodeaba el atrio del templo, y la otra parte fue dividida entre los 24 grupos de sacerdotes que servían en el templo como correspondía. Según la Mishnah, la parte de las cenizas que estaban en el monte de los olivos fue utilizada para consagrar a los sumos sacerdotes para poder preparar otras vacas rojas. Las cenizas que fueron guardadas en el Gel servían para las generaciones futuras, según ordena este versículo. Y las cenizas que estaban entre los sacerdotes en la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse con los hijos de Israel que estaban en las demás ciudades. Está escrito en Juan 2:1 al 12. Al tercer día se celebró una boda en Canet de Galil, y estaba allí la madre de Yeshua. Y también Yeshua fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Yeshua le dice: no tienen vino. Y Yeshua le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que él os diga.
y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dice: llenad de agua las tinajas, y la llenaron hasta el borde. Entonces les dice: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Yeshua en Canet de Galil, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaúm, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Las 6 tinajas que fueron usadas por el maestro para transformar agua en vino eran las que normalmente se usaban para la purificación de los judíos que habían entrado en contacto con algún cadáver. Las cenizas de la vaca roja fueron mezcladas con mucha agua. Cada tinaja contenía 2 o 3 cántaros. Un cántaro equivale a unos 40 litros de agua. Así que con las 6 tinajas llenas de agua, hubo una transformación de unos 600 litros de agua en vino. Se ve que la boda se hizo en la casa de algún sacerdote. Números 19:16. De igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso o tumba, quedará impuro durante 7 días. No solo el contacto físico con un cadáver produce impureza ritual de primer grado, sino también por tocar hueso humano, aunque sea viejo, o pisar sobre una tumba. Esta es la razón por la que se blanqueaban los sepulcros, para que nadie los pisara y quedara impuro innecesariamente. Ese tipo de impureza ritual no es eliminada al menos que uno pase por una semana de purificación y sea rociado en el tercer día y en el séptimo día con el agua purificadora. En el séptimo día hay que sumergirse en una mikvé y así uno se vuelve puro al caer la tarde, como lo dice el versículo 17. Números 19:17. Entonces, para el impuro tomarán de las cenizas de lo que se quemó para la purificación del pecado y echarán sobre ella agua viva en una vasija. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como la lluvia o una fuente subterránea. Si toca algún material que puede volverse impuro, como metal, madera o barro, ya no es agua viva. Esto nos explica la razón por la que guardaban esta agua purificadora en tinajas de piedra y no de barro. Existen varias similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro. Al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por fuego fue mezclado con agua que fue dado a los hijos de Israel, aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y luego aplicadas sobre los hijos de Israel. Como el becerro de oro fue hecho de oro que había aportado los hijos de Israel, así la vaca roja es comprada del medio shekel integrado al templo por los israelitas una vez al año.